Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales, de Listo. nuestra emisora. Busco en ti radio donde estás, no es el final. Hoy es miércoles. Continuando con nuestra programación, pues bueno, contamos con la presencia de Héctor y Mabel en su segmento Tertuleando desde el Alma y con un invitado súper especial en el día de hoy también, por supuesto. Y es que bueno, Héctor y Mabel, presentan a nuestro invitado y cómo están, bienvenidos. Gracias, Jorge. Buenas tardes. Buenas tardes, Mabel, y buenas tardes a nuestro invitado. Y por supuesto a todos los radioescuchas. Un placer estar con ustedes de nuevo. Y bien, como lo dices, Jorge, tenemos un invitado especial que además el tema de hoy, yo sé que a varias personas les va a incomodar un poco o nos va a incomodar porque, bueno, ahorita vamos a dejar que Manuel presente al invitado y al tema de hoy, pero fuera de lo que nos pueda incomodar, yo sé que nos va a ayudar mucho, sobre todo a observarnos y a conocernos. Así es que, ¿qué tal, Mabel? ¿Cómo estás? Buena tarde. Muy buenas tardes, Jorge, Héctor y sobre todo a nuestro invitado y más que nada a nuestros invitados de cada miércoles que son nuestros radioyentes y tal cual lo has dicho. Ay, el tema de hoy va a incomodar, va a mover tapetes, no va a de repente querer seguir escuchando el programa, pero sin embargo es un tema que mientras más inquiete, más placentero es, porque de eso se trata, ¿sí o no, Abdiel? Te damos la bienvenida y muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, primero que nada, buenas noches a Mabel y a Héctor por esta invitación. Saludos acá desde Panamá hasta allá donde se encuentren ustedes. Y bueno, sí, más que incomodar, creo que en el fondo lo que hoy vamos a conversar, que lo tenemos así como sorpresa, tiene más bien que ver con la esencia de lo que realmente nosotros somos. Y justamente el cómo a lo largo de la vida vamos postergando, postergando y postergando el hecho de descubrir realmente esa esencia. Así mismo es, y por eso incomoda, porque la mente, ¿verdad? Que Sí, está programada con un sinfín de cosas, nos hace creer que es un camino muy, pero muy perturbador, desafiante y como decía Héctor, sumamente incómodo, pero se trata de ese poder grande, ese tesoro tan grande que hemos estado buscando afuera, pero está dentro de nosotros. ujú, así es, así es. Y lo más bonito es cuando realmente te liberas de todas esas ataduras que como muy bien lo has dicho, nos han impuesto, inclusive a veces de manera muy bonita, muy bien decorada, para que de alguna u otra forma el consumo de la mentira que está a nuestro alrededor vaya con azúcar y técnicamente nos haga pensar de que aquí no está pasando nada y que la vida es así y bueno, y así me tocó, pero en el fondo cuando llegas a esa libertad, como digo yo, y a descubrir esa verdadera esencia de quién eres, te cambia la vida esta nueva manera de ver las cosas. ¿Y cuál sería la pregunta entonces? ¿Qué es lo que ocultamos o qué es Ok, lo que está impidiendo a conectar con esa esencia? Héctor, ¿ibas bueno, a tener alguna pregunta tú antes Sí, de que bueno, no Abdiel? pregunta, más bien le iba, bueno, comentar a ti, Mabel, que pues sí desde niños nos van inculcando que todo debe de ser de cierta manera y que nosotros mismos somos de cierta manera porque pertenecemos a cierta clase social, porque pertenecemos a cierta familia, porque pertenecemos a cierto país, etcétera. Es decir, nos van como alineando de alguna manera y nos vamos creyendo que somos todo eso, pero por lo que estaban diciendo ahorita precisamente, Abdiel, cuando nos damos cuenta de quiénes somos y que no somos nada de lo que nos habían enseñado o esas creencias que nos habían inculcado y que somos mucho más que todo eso, pues es efectivamente una liberación.
Yo también lo veo así, Abdiel, y por eso se me hace pues interesante este tema, porque es un autodescubrimiento. Pero para Correcto. esto, pues vamos a dejar que tú pues nos vayas abriendo el tema, por favor. Sí, bueno, de hecho, cuando tuve la oportunidad de hablar con Mabel con relación a, oye, hagamos nuevamente un live, que creo que es el tercero o cuarto en el que participo, de hecho, siempre muy agradecido por eso. Yo automáticamente, cuando ella me dice, pero ¿de qué tema hablamos? Yo, lo que ocultamos. Yo en este momento en Panamá estoy organizando una serie de talleres para hombres y para mujeres, eh, y la verdad es que ha sido sumamente interesante el hecho de ver que hay interés, pero que a la vez no nos atrevemos a dar el paso a. Cuando realmente nos enfocamos en nosotros mismos, solamente hay dos opciones: mantenerte donde estás y, como digo yo, saltar esa cerca y descubrir qué hay allá afuera. Eso suena fácil, ¿verdad? De alguna u otra forma, los que ya tenemos un poco de camino recorrido en esto del crecimiento personal y del descubrimiento de esa libertad, como le llamo yo, ya es como quien dice materia avanzada, y estamos en la posición de querer descubrir cada vez más de esa maravilla que está fuera de esto que yo llamo un muro que estas cuatro instituciones han creado. Pero en mi cabeza hace mucho tiempo viene dando vueltas el por qué la gente, teniendo toda la evidencia con relación a busca tu esencia, la verdad está dentro de ti, hay una gran diferencia entre el ser y el tener, ¿qué otras cosas le podría decir? Bueno, y un sinnúmero más de conceptos que están ahí, pero es muy fácil quedarse en la famosa zona de confort diciendo, es que a mí no me pasa nada, es que yo no tengo heridas, es que yo estoy bien con todo el mundo, es que a mí no me molesta nada, pero basta solamente con, y les voy a poner un ejemplo personal de hoy. Yo hoy compartí justamente una información de un live que voy a tener mañana sobre un tema que normalmente no se toca, y tiene que ver con el hecho de que normalmente se habla de la mujer herida cuando el hombre la abandona, pero ¿qué pasa con el hombre herido que la mujer abandona? Entonces, yo puse la información y automáticamente viene alguien y dice, ah, pero que eso es una tontería. O sea, ¿cómo un hombre se va a poner a llorar o se va a deprimir después que una mujer lo abandone? En ese momento quise responder muchas cosas, pero hay un dicho que dice que el sabio calla mientras que el necio alega. Pero no puedo negar el hecho de que mi ego en mi cabeza está diciéndome, oye, pero si él nunca se ha divorciado, si se casó con su única novia, si etcétera, 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 ¿cómo va a atreverse a hablar de algo que no conoce? Y es justamente ese es el punto. Ocultamos lo que verdaderamente sentimos ante una situación que desconocemos. Y es muy fácil criticar. Es muy fácil decir, ah, ese hombre es o aquella mujer es, cuando realmente tú no te atreves a dar el cambio para saber realmente qué se siente eso. Llámese divorcio, llámese una ruptura, llámese un despido, llámese una depresión, llámese un problema de una diferencia sexual entre algún pariente o un hijo, llámese una diferencia racial, cultural, religiosa con otra persona que es tu superior a nivel laboral, y preferimos quedarnos callados. Entonces, al quedarnos callados, yo no creo en eso de que el que calla otorga, pero sí creo mucho en el hecho de cuando tú no conoces un tema,
tienes dos opciones nuevamente. Buscar información o simple y sencillamente quedarte en la ignorancia. Yo no creo que sea muy difícil describir realmente qué es lo que hace la mayoría. Pero justamente para eso estamos aquí, para compartir qué hay allá donde está la sabiduría y el conocimiento. Sí, fíjate, quiero comentarles algo, Abdiel, Mabel. Esto que estás comentando de la mayoría nos quedamos a lo mejor en la ignorancia porque no queremos saber más, como que nos tapamos, nos ponemos una venda nosotros solitos y no queremos saber más. Yo recuerdo que ya siendo adulto y antes de empezar este camino de a lo mejor el despertar de conciencia, del empezarme a conocer y demás, cuando alguien me preguntaba, oye Héctor, ¿y cómo fue tu infancia? Mi respuesta automática era maravillosa. Mi infancia fue lo más bonito que me pasó en la vida. Ese era porque era lo que yo creía. Pero cuando las personas que realmente me empezaban a cuestionar, decir, oye, ¿y realmente fue así como dices? Y que yo ya lo empecé a ver de frente, es decir, empecé a aceptar lo que no me gustaba, la situación de mis padres o la situación en sí de la familia que no me gustaba y siempre lo quise ocultar, porque yo decía, pues, no quiero que los demás se enteren de esto, ¿no? Y yo siempre tenía la idea de que mi vida de infancia había sido maravillosa, pero cuando yo lo empecé a ver, sí me causó dolor, sí me causó sufrimiento, pero pasó algo maravilloso porque lo empecé a sanar, lo empecé a liberar y entonces más adelante pude hablar de ellos sin ningún problema y sin que me cause ninguna molestia, ni dolor, ni angustia, ni nada. Pero para eso lo tuve que ver de frente porque yo siempre lo evadí, siempre quise que nada más vieran los demás lo que yo quería que vieran, es decir, un niño feliz y en una familia maravillosa. Pero cuando te das cuenta que la realidad no fue tan así como tú creías, cuesta trabajo entrarle a verlo de frente y aceptarlo, pero cuando lo haces, la verdad es que te liberas por dentro y tu vida o tu percepción hacia la vida empieza a cambiar totalmente. Entonces, esta es una invitación pues para que aquello que no nos guste y estamos ocultando, pues mejor hay que reconocerlo, hay que aceptarlo y hay que hablarlo, hay que decirlo, hay que expresarlo. Sé que al principio cuesta trabajo, pero después nos damos cuenta que es una gran liberación. Y esto yo sé que Mabel también tiene por ahí muchas anécdotas al respecto, porque todos los que ya estamos, vaya en esto, pues hemos pasado por situaciones muy similares. Quiero rescatar algo del ejemplo que tú dabas, de esa experiencia que tuviste hoy, Abdiel, acerca de ese comentario. Y no estamos juzgando, pero es lo más común que encontramos en el camino. No es una tontería, porque si yo tuve el coraje de enfrentar cierta situación, es una tontería que otro no lo haga. Bueno, cada quien realmente calza sus propios zapatos. Tenemos que primero arrancar de ahí, que es una de las cosas que nosotros mayormente ocultamos, la desvalorización de nuestras emociones. Desvalorizamos mucho nuestras emociones, precisamente por las demandas, esas exigencias en base a la información improntada o implantada en nosotros, es decir, el cómo vemos la vida por esas creencias. Hay que tener muy, muy claro algo. Mientras más yo desvalorizo mis emociones, más me desvalorizo a mí misma. Y eso es desvalorizar una historia que está escrita en mí y que yo no quiero leer, en la cual yo no me quiero ser responsable. Como decía Héctor, obvio, para todo niño que sueña con una familia feliz y sueña con ser un niño feliz, él evitó leer su propia historia y ver esa historia con sus propios ojos y aceptarla tal como era. Entonces, cuando en ese caso, y de verdad que voy a hacer lo imposible para ver ese live mañana, porque me gusta escuchar esos valientes hombres cuando se atreven a decir, ¿sabes qué? Sí tengo emoción, sí me dolió, sí sufrí, porque ese valiente, cuando tú dices, ¿sabes qué? Yo elijo mirar mis emociones, no ponerte a sufrir junto con ellas,
mirar las emociones y leer la historia que cada una de estas emociones me ofrece. Mirarla con nuestros propios ojos, eso es de valiente. Y eso es una de las cosas que más Correcto. ocultamos, nuestras propias emociones para ser feliz a lo exterior, es decir, al que dirán, porque es uno de los anclajes más arraigados que Correcto. nosotros tenemos. También. O sea, ahí me gustaría hacer como quien dice una cronología de cómo llegamos a eso, de cómo Perfecto. llegamos al ocultar, que en el fondo yo siento que no es una mentira, ¿cómo te explico? Orquestada. Y lo explico por qué, porque o sea, todo niño, todo ser, cuando llega a ese núcleo familiar, técnicamente llega como una hoja en blanco. Pero es ahí en donde de repente papá viene y pone, este varón. Viene mamá y pone, que es católico. Y viene la abuela y dice, y cree en fulano, en tal santo. Y viene el abuelo y dice, pero es que va a ser beisbolista. Y entonces comienzan a llenar esa hoja en blanco de una serie de cosas que el niño ni siquiera sabe hablar, pero ya técnicamente esa energía que está a su alrededor es una impronta que él va recibiendo sin siquiera filtro, digámoslo así. ¿Qué pasa? El niño comienza a crecer. Como todos normales, puede que de repente vaya tenido mayor o menor influencia de padres, abuelos, tíos, amistades o quién sabe qué. Puede que de repente, como Héctor sintió, se estaba haciendo una infancia feliz o por el contrario, tuvo una infancia traumática. Pero al final, ese niño o esa niña va absorbiendo de todos los elementos que están en su alrededor dicha información. Entonces es ahí en donde ese principio de lo que ocultamos son las mentiras. ¿Ok? La mentira es ocultar algo que hiciste que en el fondo tú crees que no es correcto o que efectivamente no lo es. Entonces esa mentira se convierte en este pequeño punto. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Es un punto negro que tapa algo que está atrás. Esto es lo que la gente, es que esto es lo que yo quiero que la gente vea, pero lo que está detrás es lo que estoy ocultando. Entonces, no nos damos cuenta de que al principio el punto es de este tamaño, ¿ok? Porque comenzamos a ocultar el hecho de que a mí me gusta esa niña o siendo varón, a mí me llama la atención ese niño o viceversa, porque da la casualidad que esa energía que atrae a dos seres no tiene que ver con sexo, tiene que ver con energía. Entonces, ¿qué pasa? Comienzo a ocultar algo. Y con el pasar de los años, eso que estoy ocultando se convierte en más grande y comienzo a ocultar otras cosas que hacen parte de esa gran máscara, que eso es lo que se llama personalidad o persona, que es una máscara, y ahí comenzamos a ocultar y si nos damos cuenta se comienza a hacer más grande, más grande, más grande lo que estamos ocultando, hasta que llega un momento en que justamente lo que la gente ve es esto, no esto. Ese ocultar al final trae muchas consecuencias, porque comenzamos a sufrir sin darnos cuenta porque, oye, pero ¿por qué la gente actúa así? Oye, pero ¿por qué todos lo tienen en contra mía? ¿Por qué a mí siempre me pasa eso? ¿Por qué me enfermo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y tu vida se llena de porqués. Aun cuando sientas que técnicamente esto que está aquí es feliz, esto que está aquí es contento, esto que está aquí tiene una familia, esto que está aquí tiene un matrimonio, tiene unos hijos, tiene. Pero cuando lo vemos de lado, esto que está aquí, que es el ser, está vacío. Porque toda su vida se ha enfocado justamente en enseñar esta cara. Y ni siquiera se ha tomado el tiempo de detenerse y ver hacia adentro. Y justamente para esto es que este compartir
que vamos descubriendo, así como lo dijo Héctor, cuando tú vas descubriendo te vas liberando, cuando vas aprendiendo, cuando vas adquiriendo sabiduría, te vas liberando justamente de cada pedacito con el cual tú armaste esto. Es como si tú agarraras y desfragmentaras esto en 1000 pedazos y comienzas a quitar uno a la vez, porque te diste cuenta de que yo, ¿por qué soy racista? Una cosa tan sencilla como esa. Y todo empieza, el camino a descubrir esa respuesta, empieza cambiando el por qué por el para qué. Un simple cuestionamiento como ese. Porque normalmente dice, ¿yo por qué soy racista? Ah, lo que pasa es que mi papá es racista. Estás culpando a todo lo que está afuera. Pero cuando tú te preguntas, ¿para qué soy racista? Eso te tiene que llevar a pensar. Más allá de culpar a la gente y de culpar al entorno y de culpar a tu familia y de culpar, etcétera, etcétera, porque simple y sencillamente te das cuenta de que repetiste un patrón familiar, pero ese patrón no necesariamente es tuyo. Y aunque no sea de nosotros, Artiel, aunque no sea de nosotros, aunque haya sido heredado, tenemos que asumir una responsabilidad que lo tomamos, que está en nosotros. Correcto. Hay algo que yo tengo en mi libro que escribí, fue precisamente, recalqué mucho esa parte. No importa que mamá o papá o los ancestros te haya impartido esa creencia, pero al final la única persona que tiene la responsabilidad de poseer esa creencia y de arraigarse en esa creencia es uno mismo. De ahí parte la responsabilidad y de ahí parte el génesis en cada uno de nosotros. Hay una parte en la Biblia que dice, la verdad te hará libre. Yo recuerdo que cuando yo personalmente entré en mi proceso, entraba mucha meditación porque tengo definitivamente un background muy cristiano. Recuerdo que en un momento de meditación, esa frase, la verdad me hará libre, me llegó y me caló muy, muy dentro de mí, porque siempre nos han hecho creer que la verdad, resulta ser que la verdad es esta parte, esa máscara de esa bondad y esa belleza que tenemos, entre comillas, de tener una creencia hacia Dios o hacia Cristo. Mas, sin embargo, en un momento de meditación me llega a mí eso a mi corazón. Es que la verdad es esa mentira que tú ocultas. La verdad es tal cual. eso que para ti es. Y eso, como tú decías, eso que tú consideras que es una mentira. Porque esa mentira es una repetición de algo que simplemente tomaste como tuyo, que no es tuyo, y lo defiendes con tu vida como tu única verdad. Y ese yo digo, Correcto. no sé, a mí, por mi propia experiencia personal, por las experiencias que he llevado con muchas personas en consulta, cuando llegan a ese punto de reconocer eso, la mayor decepción es de que toda su vida vivieron en una gran mentira llamada verdad. Fíjate, Mabel, Atiel, que vivir en esta mentira, desgraciadamente, la familia es quien más lo fomenta, porque a veces hacemos cosas que no queremos y las hacemos por esas lealtades familiares a querer pertenecer a ese núcleo. Y como que si yo no hago lo que me dicen, o lo que me dice papá, o lo que me dice mamá, algo de lo que estabas diciendo hace rato, Adiel, de que llega la abuela y ya pone una marca, y luego llega el papá ya pone otra marca, etcétera. Pero nosotros vamos aceptando todo eso por la lealtad familiar de no querer ir en contra de los valores establecidos familiares y hacemos cosas que no queremos, somos personas inconformes, personas infelices por seguir ciertos valores que ni siquiera resuenan con nosotros. O sea, ni siquiera son por decirlo, parte de nuestro ser
o de lo que realmente queremos y únicamente haciendo lo que nos van marcando. Y cuando somos adultos y seguimos repitiendo esto, resulta que nos convertimos en personas amargadas porque somos infelices con la vida que tenemos por seguir estos patrones y ocultar lo que realmente queremos, lo que queremos hacer en la vida. Hace rato que comentaban algo, no me acuerdo si tú o Mabel, que decía algo de a lo mejor alguien de mi mismo sexo y que me atrajera, por ejemplo. Yo recuerdo que cuando era muy jovencito y conocía yo y mis amigos, conocíamos a alguien que en ese tiempo le llamábamos homosexual, no se utilizaba el término gay como ahora se utiliza, era homosexual. Y yo me acuerdo que ya de entrada yo sentía una cierta, ¿cómo decirlo? Como una barrera, ¿no? Y hasta la persona me caía mal, ni siquiera la conocía, pero me caía mal, nada más por los valores familiares, porque, bueno, provengo de una familia pues muy machista, entonces como que estaba muy establecido los roles de cómo debería de ser un hombre y cómo debería de ser una mujer. Entonces, de entrada yo ya tenía esta resistencia a conocer este tipo de personas. Ya de adulto y después de, pues, así todos los viajes, el viaje que me ha tocado ir por esta vida, pues en mi familia hay muchas personas que son gays, tengo amigos que son gays, y cuando yo me puse a reflexionar, Héctor, ¿tú por qué rechazabas este tipo de personas? La verdad es que yo decía, pues ni sé, ni sé, nada más me di cuenta que era por seguir, en este caso, las lealtades familiares, porque estaba muy establecido de que el hombre debería de ser de cierta manera. Entonces, te vas quitando estas máscaras que te van poniendo o que tú mismo te vas poniendo y te vas dando cuenta que casi todo lo que te dijeron es mentira. Y esto es bonito porque te vas descubriendo tú y el ejemplo que ponías del punto negro y que llega un momento en lo que, donde ya no se ve tu ser, sino nada más lo que representa, lo que estamos haciendo al reconocer esto de irnos quitando esas creencias es ir quitando el punto y mostrarnos realmente quiénes somos. Y esto es algo pues muy bonito desde mi punto de vista. Sí, ahí de hecho quería retomar un comentario de Mabel, por eso fue que lo apunté, de qué es la verdad. Para mi concepto, Abdiel Barranco Candanedo, la verdad es lo que tú descubres, no lo que te imponen. Y eso a mí me gustaría dejarlo bien claro, porque nosotros vivimos en una sociedad altamente impositiva. Nos imponen desde que nacen todo. Y ahí voy entonces al segundo punto que dijiste muy bien, Héctor. Cuando te haces adulto, y ahí es donde justamente empieza el juego, porque uno automáticamente, y esto lo hace el ego técnicamente, comienza a ofrecer resistencia a cerrar ciclos, a cerrar patrones, a cerrar procesos. Entonces, esa resistencia viene dada en función a lo que acabas de comentar, Héctor, lo que dice la familia de los gays. Ok, tú escuchaste desde chico técnicamente el hecho de que un hombre que se viste de así, o un hombre que actúa así, o un hombre que sale con otro hombre, es gay. Eso crea automáticamente una resistencia que nos impide técnicamente dar el paso para conocer a esa persona y, o sea, no fijarnos tanto en la etiqueta social, sino en el ser. Esa es la parte en donde el ego juega un papel sumamente importante justamente para impedir que ese ciclo se cierre. ¿Por qué? Porque el ego comienza a decirte, es que te van a juzgar. Es que mira con quién andas y te diré quién eres. Es que si tú sales con un hombre que es gay, entonces tú también eres gay. Pero si es mi familia, o si es un primo, o si es un amigo, entonces, ¿por qué? Y el ego comienza a hacer tantas películas
Pero la verdad, cuando tú tienes la oportunidad de sentarte con un familiar, un amigo o un hijo que de repente te dice, papi, tío o amigo, es que yo soy gay. Ajá. O sea, ahí nuevamente, estas dos caminos que nos da la vida. Tienes la opción de horrorizarte y partir palito con esa relación y decir, ¿sabes qué? O sea, ¿y cuál es el problema? O sea, al fin y al cabo, esa es tu vida. Yo no te puedo juzgar por algo que primero que nada no te impusieron, sino que simple y sencillamente tú sentiste esto. Y ahí hay otra cosa, justamente con el tema, después de mucho investigar y de ver los temas transgeneracionales, hay gente que no cree en la energía, pero la energía es una cosa que existe, se puede demostrar y que técnicamente nosotros somos energía habitando simple y sencillamente como una carrocería, que el día que nosotros trascendamos esa carrocería que se queda aquí y nuestra energía llamada alma técnicamente se va y está un tiempo hasta que se transmite porque la energía no se destruye, solamente se transforma en otro ser. Pero ¿qué pasa? Vámonos hacia atrás, hasta nuestros abuelos. Pero supongamos que uno de nuestros abuelos era homofóbico a matar. Y todo lo relacionado con el tema era enojo, rabia, incomodidad, que obviamente para mí entender eso es ocultar algo, nuevamente ocultar algo. ¿Qué pasa? Ese hombre tiene un hijo o tiene varios hijos o varios hijos e hijas y da la casualidad y busquen en la historia de sus amistades, de sus familiares y echen para atrás. Siempre había un abuelo que era homofóbico, siempre había una abuela que era homofóbica. Y da la casualidad que de los hijos que tiene, ¡pam!, le sale uno que es gay. Yo conozco un caso en donde no era uno, sino que eran de 6 hermanos, una salió lesbiana y otro salió gay. Y al final, que es lo más llamativo de estas historias, quienes procuraron mejor salud y mejor vida para esos seres fueron estas dos personas que eran gays. Entonces, sí hay un tema energético en ese aspecto, pero cuando comenzamos nuevamente, repito la palabra, a ocultar, impedimos, gracias a esa resistencia, que esos ciclos se cierren y que esas historias tengan un buen final. Porque el sufrimiento que lleva por dentro una persona que oculta algo, independientemente de lo que oculte, ya sea consciente o inconsciente, porque eso es otra cosa, porque ocultamos cosas sin darnos cuenta que las estamos ocultando. Pero cuando realmente nos hacemos conscientes de eso que ocultamos, el sufrimiento que se arrastra es grande. Y en muchas ocasiones lo que hacemos nuevamente es hacer esto. Simple y sencillamente ponemos una máscara para decir, eso no me afecta, eso no me incomoda, eso no es conmigo, eso es una tontería, y utilizamos esos adjetivos para disfrazar eso que ocultamos. Y sé que han dado este ejemplo que realmente ahora, hoy en día, lo vivimos con más frecuencia del tema, ¿verdad? De lo que es la homosexualidad. Pero esto aplica para todo. A donde quiero encaminar, lo estoy escuchando y se me saltan dos palabras, algo. Una cosa es permitir y otra cosa es aceptar. Cuando nosotros permitimos, y voy a dar un ejemplo, permitir qué, permitir aceptar que tengo miedo, permitir aceptar, ¿verdad? Que tengo rabia, ¿verdad? Permitir que tengo miedo, aceptar ciertas cosas. El permitir nos lleva realmente, como tú has dado el ejemplo bien, a ocultarnos y que sea entonces ese miedo nuestra cara, nuestra tarjeta de presentación y sea que tome el control de nosotros y
por esa razón es que vienen un mundo de conductas a tomar el control y dominar y tener una gran influencia sobre la sociedad. Y esto es permitir que yo no quiero realmente reconocer o aceptar que tengo miedo y que tengo un mundo de información que me está carcomiendo por dentro. Hombres le da miedo aceptar que tienen miedo porque como le dijeron que tenían que ser machos. Mujeres le dan miedo aceptar que tienen miedo porque se tienen que defender de los hombres. Y ahí vienen, ¿sí o no? Entonces, pero de aquí no, aquí sale un mundo de cosas, muchos temas, muchas conductas que dominan, predominan y nos están destruyendo. Entonces, ¿cuál es realmente, Abdiel, qué es lo que tú más puedes recomendarles a las personas para que ya se quiten esas máscaras, se quiten esa bolsa negra de basura que le oculta su verdadero rostro? Mira, yo creo que una de las cosas más importantes que todos los seres humanos tenemos que aprender a hacer es autocuestionarnos. Cuando tú te comienzas a cuestionar, ¿yo por qué creo en esto? ¿Yo por qué siento esto? ¿Yo por qué reacciono así? ¿Yo por qué estoy pensando así? ¿Yo por qué me siento así? Inclusive, igual vuelvo y repito, no es por qué, sino para qué me siento así. ¿Yo para qué me estoy sintiendo así? ¿Yo para qué reacciono de esa manera? O sea, el típico tema del taxi. Estás manejando, viene un taxista, bueno, eso pasa mucho acá en Latinoamérica. No sé, Héctor, creo que tú eres de México, ¿verdad? Sí, sí. Ok, me imagino que allá también pasa el tema de los taxis que están manejando, tú vas en tu carril y el taxi se te atraviesa y aquí no ha pasado nada, pero el taxi agarra y se va y aquí no ha pasado nada, pero tú te quedas con esa rabia. ¿Para qué siento yo esa rabia? Ese para mí es una de las principales maneras de comenzar a cambiar realmente el cuento que me cuento. Porque eso es otra cosa. Normalmente, y voy a repetir lo que ya he dicho anteriormente, el tema del ego. El ego es el que constantemente nos está repitiendo en la cabeza, respóndele, grítale, dile 4 cosas, no hagas eso, ¿para qué te vas a cambiar de aquí si estás bien? O sea, sí, tu jefe te grita, tu pareja te grita, pero o sea, aquí estás bien, aquí tienes un techo, aquí tienes un trabajo, aquí tienes compañeros, aquí tienes esto. Cuando vas a emprender una cosa tan sencilla, los primeros que te atacan es el ego de tu familia. Oye, pero si tú estás seguro en tu trabajo, ¿por qué vas a emprender? No, tú estás loco, ¿cómo se te ocurre? O sea, si tú no dominas ese tema o lo que sea, pero nadie conoce las pasiones de las personas, solamente uno mismo. Porque por lo menos pudo haber una persona que quiso ser piloto toda la vida, quiso pilotear un avión, pero por miedo de su mamá, por miedo de su papá, por miedo de los amigos, tú estás loco, o sea, le quitan el sueño y se lo dejan robar literalmente, y llega el momento en el cual la persona se libera de tanta basura, como muy bien lo has dicho, Mabel, y dice, ¿y sabes qué? Yo creo que ahora es momento de que yo haga algo por mí y que yo toda la vida he querido hacer, y aunque sea que vuele ultralivianos, pero yo quiero ser piloto. ¿Sí? Lo que a mí siempre me ha dado vueltas en la cabeza, y a veces llego a encontrar la respuesta, no siempre, pero a veces, es qué es lo que nos hace el clic para poder dar esos pasos necesarios hacia esa liberación que hemos comentado, porque anteriormente el término que yo he escuchado mucho, inclusive yo lo utilizaba mucho, era el despertar de la conciencia. O sea, si no tuviéramos la conciencia despierta, estuviéramos muertos, literalmente, porque todos tenemos conciencia para distintas cosas y en distintos grados. Pero cuando tú te liberas justamente de todos esos patrones,
realmente siento yo, y esa es mi manera de ver las cosas ahora, no estoy diciendo que sea la mejor ni la peor, simplemente es mi manera personal. Cuando tú te liberas, tú realmente comienzas a experimentar tu verdadero ser, inclusive más allá del aspecto físico. Sí, podríamos decir, Abdel, que vamos encontrando, como lo habías dicho hace rato, nuestra propia verdad. No la verdad de otros, la nuestra. Porque Correcto. cuando nosotros vamos aceptando todo lo que nos van inculcando los demás, por decirlo, ahorita se me fue una palabra, pero por decirlo de esta manera, pues vamos aceptando las mentiras de los demás y nos vamos haciendo mentirosos. Nos vamos convirtiendo en personas mentirosas, y por eso vamos ocultando, ¿sí? Porque vamos ocultando porque no queremos que los demás se den cuenta realmente de cómo somos, ¿sí? Pero pues realmente, ¿a quién le ocultamos o a quién le mentimos? A nosotros mismos. O sea, cuando yo digo una mentirita, así entre comillas, mentirita o mentirota, pues realmente, ¿a quién le estoy mintiendo? Me estoy mintiendo a mí. Que el otro se lo crea o no se lo crea es su problema, pero realmente yo me estoy mintiendo a mí mismo, ¿sí? Entonces, aquí la invitación, para ir empezando a cerrar, porque creo que por ahí ya nos pusieron el aviso de que ya faltan como 5 minutitos, para ir cerrando, Abdiel, Sí. pues la invitación a las personas que nos escuchan a no tener miedo de ser nosotros mismos, porque eso es lo que nos va limitando, no tener miedo. Y nosotros cuando nos somos fieles a nosotros mismos, es donde realmente empieza un cambio en nuestra vida y empezamos a dejar de ocultar las cosas. Decimos las cosas como son, las cosas que nos ocurrieron y que estuvimos ocultando, como lo que les comentaba de infancia o adolescencia, ya no te duelen, ya no puedes ocultarlas, las dices de una manera tan natural porque ya no te mueve emociones que te frenan, lo dices de una manera tan natural y dices, ¿y por qué me costaba tanto trabajo decir esto o expresarlo? Porque te vas liberando de esas mentiras de los otros, precisamente para ir rescatando tu propia verdad. Me gustó mucho eso que dijiste de que realmente la verdad es la que nosotros vamos descubriendo, la nuestra, y eso es realmente lo que vale, porque eso es lo que nos va a guiar para nosotros irnos encaminando a un equilibrio en nuestra vida en todos los sentidos, emocional, intelectual, de trabajo, de familia, de pareja y de todo, en todas las áreas, un equilibrio Sí. con nosotros mismos y con Dios. Correcto, así mismo. Y es que ese equilibrio es el que verdaderamente te permite creer en el Dios que está dentro de ti, no el que está en un libro, no el que está en una cruz, no el que está en una estructura, porque todos somos dioses. Cuando realmente tú logras conectarte con Dios, es el que te acompaña siempre, es el que se va contigo a la cama, es el que está contigo en el carro. Y eso, los milagros no existen. Lo que pasa es que el milagro es que Dios está a tu lado. Ese es el verdadero milagro, porque Dios no es el que está en la iglesia, Dios es el que está contigo. Y cuando tú lo vives, porque eso es lo que yo digo, o sea, yo no creo en Dios, porque yo vivo con Dios. Eso es una grandísima diferencia, porque cuando yo descubrí mi verdad, descubrí el verdadero Dios. Así es. Y bien también como dice la Biblia, ¿no? Esa verdad siempre nos lleva a ese Cristo quien somos. Y yo siempre digo, esa parte humana en nosotros, en esa parte humana en nosotros tenemos que abrirnos a esa resurrección de ese Cristo en nosotros. Y yo nada más quiero agregar una parte, dándole una invitación a todos nuestros radioyentes, es que hagan un stop en su vida, hagan un pare, ¿verdad? Y literalmente, esto lo he dicho otras veces en otro programa, y es verse al espejo. Y hay dos preguntas muy importantes, y es, ¿qué valor yo le estoy dando a mi vida? Uno, ¿y qué valor
yo le estoy dando, en este caso, a Mabel? Digan su nombre, ¿qué valor yo le estoy dando a Mabel? Porque si nosotros realmente, como tú acabas de decir a Pierre, reconocemos que nosotros somos esa expresión de Dios en la carne, entonces, ¿qué valor yo le estoy dando a Dios? Que soy yo. Entonces, ¿por qué valor? Porque toda la información limitante, todas las improntas o creencias limitantes nos lleva a desvalorizarnos. Y si yo me desvalorizo, desvalorizo a ese Dios en mí. ¿Ves? Entonces, esa es una invitación que les hago. Háganse esas dos preguntas tan simples, pero al mismo tiempo tan retantes para quitarnos definitivamente este velo que oculta nuestro verdadero rostro. Y es ese rostro de ese Cristo. Literal. Abdiel, ¿cómo te gustaría cerrar? Con el hecho de, no se los puedo demostrar porque estoy muy lejos, pero los amo. ¿Y por qué los amo? Porque en el fondo, cuando uno se atreve a hablar de este tipo de cosas, es que uno vive en paz. Y cuando uno vive en paz, es porque está dentro de nosotros el amor. Así que por eso los amo y cuídense mucho. Gracias siempre por la oportunidad, Héctor, aquí en México, Mabel, estás en Estados Unidos, si no me equivoco. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Sigan su camino, despójense de ese montón de emociones y basuras que vienen arrastrando y, y caminen su camino, no el que otros hicieron para ustedes. Bueno, para despedirme yo también, gracias a Piel por haber estado con nosotros, muy enriquecedora la plática, gracias. Te esperaremos en otros programas seguramente más adelante. Gracias, Mabel, por estar con nosotros, por supuesto a todos los radioescuchas, a Jorge, y pues como lo decías, a Piel, invitar a todos a que caminen con Dios a su lado, porque ahí está. Así es. Así mismo, muchas gracias. Bueno, nos vemos. Chao, gracias a ustedes. Gracias, Jorge. Bye bye. Hasta luego.